discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es un seguidor de Jesús, un aprendiz de Jesús, alguien que ha decidido deponer su autonomía o su ilusión de autonomía y rendirse ante Él como su único dueño y Señor por medio del arrepentimiento y de la fe, con el propósito de ser cada vez más parecidos a Jesús. De hecho, yo creo que una de las definiciones más precisas que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de lo que es un discípulo, lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 20. Dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. O sea, es aprender a Jesús. De eso se trata el discipulado, aprender a Jesús. Mis hermanos, recuerden que Cristo vino a restaurar en nosotros la imagen de Dios que quedó estropeada por causa del pecado. Lo que el primer Adán debió haber hecho junto con su esposa Eva, llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios, ahora Jesús lo está llevando a cabo con su esposa Doña Iglesia. O sea, Adán y Eva debieron llenar la tierra de imágenes vivientes de Dios. Fracasaron. Ahora Jesús, junto con su esposa, la Iglesia, está haciendo esa labor. Mis hermanos, ¿quién es Jesús? Él es la imagen visible del Dios invisible, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y voy a leer ahora de la versión de las Américas, dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza, refiriéndose a Dios. Así que parecernos cada vez más a Jesús no es otra cosa que la restauración progresiva de la imagen de Dios en nosotros. Desde eso que se trata la Gran Comisión. Lo que el primer Adán debió haber hecho por procreación, Jesús lo está llevando a cabo por regeneración, por medio del nuevo nacimiento. Y nosotros, la Iglesia, como la esposa del Cordero, somos parte de esa empresa. Mis hermanos, nosotros somos la ayuda idónea del segundo Adán, así como Eva era la ayuda idónea del primer Adán. Dios pudo haber llevado a cabo la evangelización de los perdidos, créanme, sin la intervención de ninguno de nosotros. Pero Él ha decidido usar a su iglesia a través de la proclamación del evangelio en el poder de su Espíritu para congregar a su pueblo de todas las familias de la tierra. Es por eso que Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, dice algo que a muchos les puede parecer incongruente. Yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación con gloria eterna que es en Cristo Jesús. Bueno, pero Pablo, si son escogidos, se salvarán como quiera. ¿Por qué tú sufres tanto? No. No se van a salvar sin el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Dios que escogió a sus ovejas, también escogió el medio a través del cual esas ovejas serán salvadas, la locura de la predicación. Y por eso es que Pablo dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Y no trates, mi amado hermano, de desentrañar misterios que Dios no nos ha desentrañado en su palabra. Nuestra responsabilidad es obedecer, no tratar de entender lo que no nos ha sido revelado. Así que Dios el Padre escogió a las ovejas que va a salvar desde antes de la fundación del mundo para dárselas a Jesús. Pero esas ovejas van a ser de Jesús, van a venir a ser de Jesús por medio de la predicación del Evangelio. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Pablo dice, por tanto, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y la idea del texto en el original es algo como esto: somos embajadores porque de hecho Dios os habla por medio nuestro. Es por eso que decimos que esta es la misión de Dios. Esta misión fue diseñada por Dios. Esta misión es llevada a cabo por Dios. Es por eso que en Mateo 16 Jesús no le dice a sus discípulos, ustedes edificarán mi iglesia. No, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Es de eso que se trata la Gran Comisión. El Señor está llevando a cabo lo que Él prometió hacer en Mateo 16, 18, edificar su iglesia, pero Él lo hace a través de la misma iglesia. Un bisturí no puede operar a nadie.
Pero el cirujano sí puede hacerlo usando el bisturí. Y eso es precisamente lo que Dios ha decidido hacer. Usar personas corrientes como tú y como yo para llenar la tierra de redimidos en quienes está siendo restaurada su gloria, la cual resplandecerá algún día en nosotros sin ninguna distorsión. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, que los padecimientos o las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros no solo veremos la gloria de Dios, nosotros vamos a participar por medio de la glorificación de esa gloria. ¿Y cuál es el papel que le corresponde a la iglesia para llevar a cabo esa tarea? Recuerden lo que decíamos hace un momento. ¿Cuál es el imperativo del texto? Haced discípulos. Pero luego vienen 3 participios que nos indican cómo es que nosotros vamos a llevar a cabo esa tarea. Yendo, bautizando y enseñando. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir y proclamar el Evangelio. Debemos salir a proclamar la buena noticia de que Cristo, el Hijo de Dios encarnado, pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario y que en Él hay perdón y vida eterna para todo aquel que cree. En otras palabras, Dios nos está dando el privilegio de usarnos como bisturí para hacer una operación de corazón abierto. O sea, y va a cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Y lo va a hacer a través de la proclamación del Evangelio. Eso es lo que ocurre cuando Dios aplica el Evangelio en el corazón del pecador, en el poder de su Espíritu. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo mismo dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Por medio de la simiente incorruptible de su palabra, es que nosotros somos renacidos o nacemos de nuevo. Así que el poder no está en el carisma del predicador, en su oratoria, el poder está en la palabra, el poder está en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para producir el nuevo nacimiento en personas que están espiritualmente muertas en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero lo sorprendente de todo esto, mis hermanos, es que Dios ha determinado usar nuestras bocas como instrumentos para hacer escuchar esa palabra en el mundo. Pero no solo debemos ir y predicar el Evangelio, sino también bautizar a los que creen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es por medio de ese bautismo en agua que nosotros damos testimonio público de nuestra fe y venimos a formar parte de una iglesia local, donde aprenderemos lo que implica en la práctica ser un seguidor de Jesús. En otras palabras, es en el contexto de nuestra interacción con una comunidad de gracia, de personas que todavía no son perfectas, están siendo santificadas, están en remodelación, como decimos muchas veces. Pero es en el contexto de esas personas que todavía no están glorificadas, donde aprendemos a Jesús. Recuerden que de eso que se trata el hecho de hacer discípulos, aprender a Jesús, como dice Pablo en Efesios 4:20. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, unos versículos antes, en Efesios 4, 11 al 16, Pablo responde esa pregunta. En Efesios 4:20 define lo que es un discípulo, alguien que está aprendiendo a Jesús. ¿Y cómo aprendemos a Jesús? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas. Y en Efesios 2:20 y 21 vemos que estos son los que pusieron el fundamento de la iglesia. Y el fundamento de una edificación se pone una sola vez y para siempre. Es por eso que ya no tenemos más apóstoles y profetas. A otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Cristo mismo ha dado a su iglesia pastores y maestros. Y ahora, pastores, por favor, escuchen cuál es nuestra labor. A fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven, mis hermanos, de qué se trata el discipulado? No es simplemente que una persona diga que cree, es que esa persona está siendo transformada de gloria en la misma imagen de nuestro Señor y Salvador, quien es la imagen visible del Dios invisible. Estamos aprendiendo a Jesús. ¿Y dónde ocurre eso? Eso ocurre, dice Pablo, en el contexto de la iglesia. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? ¿Solo la verdad que se predica desde el púlpito? No, mis hermanos, como bien ha dicho alguien, ese es el punto de arranque de la palabra. El domingo, cuando el pastor predica la palabra desde el púlpito, pero ahora esa palabra entre semana debe resonar en el corazón de los hermanos, mientras cada uno está hablando al otro la verdad en amor. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, cuando un pastor hace todo en la iglesia, o los pastores hacen todo en la iglesia, ellos no están llevando la iglesia a la madurez de la que Pablo está hablando aquí. Esa iglesia no está funcionando como una comunidad de discípulos que hacen discípulos. Yo no puedo hacer como pastor que las ovejas dependan de mí. Yo debo llevarlos a que dependan de Cristo. Ahora, esa dependencia de Cristo ni elimina la necesidad de que haya pastores y maestros, como vemos en este mismo texto, pero tampoco elimina la responsabilidad que tiene cada miembro del cuerpo, como dice Pablo en Romanos 12, cada miembro del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros, o en 1 Corintios capítulo 12. Poniendo nuestros dones en operación. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda seguir creciendo conforme a la estatura del varón perfecto que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es de eso que se trata ser iglesia. Es de eso que se trata el ministerio, hacer discípulos. De ahí el tercer elemento de la gran comisión, enseñándoles. Y obviamente debe ser en el contexto de las iglesias locales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque primero menciona el bautismo. O sea, nosotros somos bautizados, somos introducidos en el cuerpo de una iglesia local y en ese contexto somos enseñados. En ese sentido, no podemos desconectar esta comisión de Mateo 28 con la promesa de Jesús en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Es en el contexto de una comunidad de redimidos interactuando con otros redimidos que están en el mismo proceso de santificación que nosotros, que aprendemos a guardar todo lo que Cristo ha mandado. El Señor no dice enseñándoles todo lo que yo les he mandado. No, es enseñándoles a guardar. Todo lo que yo les he sugerido, no, todo lo que yo les he mandado. Recuerden que a Él se le dio toda autoridad. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Sus palabras poseen la autoridad del Rey del universo. Y lo que hacemos en la iglesia es enseñar desde el púlpito todo lo que Cristo nos ha mandado en su palabra, para que ahora los hermanos puedan usar esa palabra que también ellos están aprendiendo en sus devocionales personales y compartirlas con los demás para que todos juntos sigamos en ese proceso de crecimiento. Es por eso que no podemos aprender a Jesús aislándonos de los demás. No podemos, eso es imposible. La santificación progresiva, mis hermanos, es un proyecto de comunidad. Es un proyecto de comunidad. Necesitamos ser miembros de una iglesia.
de una iglesia local. Hay personas que dicen, no, yo soy miembro de una iglesia, de la iglesia universal. No, hermanos, miren, nosotros no aprendemos a Jesús siendo miembros de una iglesia, de la iglesia universal. Aprendemos a Jesús rozándonos con gente de carne y hueso que han sido redimidos, pero que todavía no han sido glorificados. Y es en ese contexto que nosotros aprendemos a formar en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Dónde aprendemos a amar como Cristo nos amó? Con gente que nos ama como nosotros quisiéramos que nos amaran. No es cuando hay malos entendidos, es cuando hay problemas, y nosotros tenemos que aprender a amar como Cristo en medio de esos problemas, en medio de esos malos entendidos. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero aún nos resta un elemento adicional en el texto de la Gran Comisión, y que veremos mucho más brevemente. Ya vimos la autoridad de Jesús, que es la que define y sustenta la Gran Comisión. Ya vimos la amplitud y profundidad de esta comisión. No es simplemente hacer profesiones de fe o hacer convertidos, es hacer discípulos. Pero ahora nos resta la promesa que nos anima, consuela y fortalece en el cumplimiento de la Gran Comisión. Mis hermanos, aquel que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como decía en la introducción de este mensaje, nunca ha sido fácil la tarea de hacer discípulos, y nunca lo será, con pandemia o sin ella. Pero no estamos solos en el cumplimiento de esta comisión. No temas, dice el Señor en Isaías 41:10, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. O como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Hay una triple negación aquí en el texto original. Nunca, imposible, jamás yo los dejaré ni los desampararé. Así que no tengan temor a la hora de salir de su zona de confort, de su zona de seguridad, porque donde quiera que vayan, yo estaré con ustedes en cada momento, en cada minuto, en cada segundo de cada día. Y por si todo esto fuera poco, esta promesa no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Es hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo regresará cuando el número de los elegidos haya sido completado. Mientras tanto, Él promete estar con los suyos todos los días, guardándolos y guiándolos hasta que estén seguros en su presencia en la casa de su Padre. Es por eso que decíamos al principio que el combustible que energiza la Gran Comisión es un profundo sentido de asombro por el poder, la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mezclado con el gozo y la gratitud por nuestra propia salvación, amor por los perdidos y una seguridad inconmovible en la promesa de su presencia. Mis hermanos, como dice la palabra, algún día toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y el Señor nos ha dado el enorme privilegio de ser parte activa del cumplimiento de esta promesa, al compartir con otros el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 4:4. De manera que sí, la Gran Comisión es nuestra responsabilidad. Como decía, no es una gran sugerencia. Somos responsables de llevar adelante la Gran Comisión si somos cristianos. Pero hermanos, es al mismo tiempo una respuesta de gozo, de asombro y de gratitud. Es un gozo poder compartir con otros las inescrutables riquezas de Cristo para que su alabanza continúe traspasando las fronteras y resonando en gente de todo pueblo, raza y cultura. Es por eso, mis hermanos pastores,
que nuestra responsabilidad como pastores es hacerle ver a la iglesia cada domingo, de alguna forma u otra, la gloria, la majestad, el imperio, la hermosura de nuestro Señor. Nosotros tenemos que llevar a nuestros hermanos a admirar a Jesús, porque es contemplando su gloria que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Tenemos a un gran Salvador que compró para nosotros una gran salvación que ahora está disponible para todo aquel que cree. Así que no es el sentimiento de culpa lo que nos va a motivar para la tarea de hacer discípulos, sino el asombro de tener un Salvador como Jesús y disfrutar de una salvación como la que Él compró para nosotros al precio de su sangre. Es por eso que debemos pedir en oración lo que el apóstol Pablo pide en oración por la iglesia en Éfeso: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ellos ya conocían a Jesús, pero dice Pablo, yo quiero que sus ojos tengan colirio, para que ustedes puedan ver a Jesús más claramente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que operó en Jesús para levantarlo de los muertos es el mismo poder que se requiere para levantar a un muerto espiritual y llevarlo a la vida en Cristo Jesús. Y eso lo opera Dios. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Pero Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio es y seguirá siendo poder de Dios para salvación. Oh, mis hermanos, ¿cuánto necesitamos esa visión fresca de la gloria incomparable de nuestro Salvador y de su sorprendente gracia que nos dio vida por medio de su muerte? Decía Octavio Winslow, un siervo de Dios del siglo XIX, que Jesús estaba tan completamente decidido a salvar a los pecadores por el sacrificio de sí mismo, que Él creó el árbol del cual se sacó la madera para hacer la cruz sobre la cual murió, y nutrió desde la infancia a los hombres que lo clavaron a ese madero maldito. A ese nivel estuvo dispuesto Jesús a humillarse para poder salvar a pecadores como tú y como yo. Y todo aquel que ha abrazado de corazón ese mensaje del Evangelio y que está creciendo en el entendimiento de ese Evangelio de la gloria de Cristo, dirá como los apóstoles en Hechos capítulo 4 versículo 20, cuando le prohibieron predicar acerca de Cristo, a predicar a Cristo, dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Oh, quiere el Señor usar esta conferencia para producir en nosotros un deseo renovado de proclamar el Evangelio a los perdidos, con el propósito de que se sigan estableciendo iglesias locales en todo el mundo. Iglesias donde se predica fielmente su palabra y donde, hablando unos a otros la verdad en amor, todos juntos sigamos creciendo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Mis hermanos, esa es la tarea de la iglesia. No es ir a ser convertidos, es ir a ser discípulos. Esa es la tarea de la iglesia, porque esa es la misión de Dios. Esa es la misión de Dios en Cristo, para la gloria de su santo y bendito nombre.